¿Y si te dijera que el camino que te enseñaron hacia el éxito es el mismo que te mantiene atrapado? Nos dijeron que bastaba con esforzarse, ser bueno, seguir las reglas. Pero mientras tú haces eso, otros escriben las reglas y no lo hacen por mérito, sino por visión, por estrategia, por audacia. Porque hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. El mundo es un tablero y muchos aún creen que están en un campo de flores. El 99% cree que el poder se gana con títulos, que el respeto se compra con sonrisas, que la influencia se logra siendo el mejor. Pero los que realmente logran impacto en el mundo entienden algo que otros ignoran. El éxito no es solo esfuerzo, es comprensión profunda del juego y capacidad de actuar con inteligencia emocional y estratégica. Maquiavelo lo vio en la política, Nietzsche lo vivió en la filosofía y tú lo has sentido en carne propia. ¿Cuántas veces diste todo y no fuiste visto? ¿Cuántas veces hiciste lo correcto y te ignoraron? ¿Cuántas veces fuiste honesto y eso te costó una oportunidad? No es porque seas débil, es porque aún no dominas las dinámicas ocultas. Y hoy eso cambia. Esto es una llamada a despertar, a dejar de mendigar validación y empezar a construir un poder que nace desde tu centro hacia el mundo. Porque Maquiavelo entendió una cosa: la virtud no es pasividad, la virtud es adaptación, firmeza y visión. Él la llamó virtud, pero no hablaba de moral. Hablaba de la capacidad de actuar eficazmente ante la realidad. Y Nietzsche complementó esa idea. No basta con adaptarse, hay que transformarse, crear, romper con lo viejo para ser lo nuevo. Por eso hoy unimos sus miradas, no para imponerte nada, sino para entregarte herramientas, mentalidad, fuerza. Y no solo eso, porque esto no es teoría, esto es vida real. Y empieza ahora. En este video vas a descubrir las 3 claves de Maquiavelo para dominar el poder con inteligencia. Las 3 claves de Nietzsche para volverte mentalmente imparable. Y si te quedas hasta el final, te revelaré la 7ª clave más importante de todas. Esa que no está en los libros, la que nadie te enseña, pero que si no la entiendes, todo lo demás se cae. Porque sin ella puedes ganar el mundo y aún así perderte a ti mismo. La primera clave: virtud, el poder de adaptarse. La mayoría busca control, pero el poder real nace de la adaptabilidad estratégica. Maquiavelo lo llamó a esto virtud y no se refería a la virtud moral, sino a una forma de inteligencia que combina coraje, flexibilidad y acción oportuna. Él observó que los líderes más exitosos no eran los más buenos ni los más sabios, sino los que sabían cuándo actuar, cómo adaptarse y qué reglas romper para avanzar. No es el más fuerte quien gana, sino el que sabe moverse mejor entre la tormenta. ¿Ves la diferencia? No se trata de imponerse, se trata de leer el entorno, responder con estrategia y mantener tu centro intacto. Déjame contarte una historia. Leonardo era brillante, preparado, ético, pero cada vez que surgía una oportunidad, la perdía frente a otros menos capaces, pero más rápidos. Hasta que un día frustrado su mentor le dijo: «La vida no espera humilde a quien duda, tampoco premia al más justo, premia al que sabe moverse cuando otros titubean». Y eso lo cambió todo. Leonardo no se volvió agresivo ni dejó de ser justo, solo entendió algo clave. El poder no está en resistir, sino en reinventarse constantemente. Aquí tienes una práctica simple para despertar tu virtud. 1. Cada vez que enfrentes un obstáculo, pregúntate qué versión mía resolvería esto sin victimismo ni rigidez. 2. Luego actúa desde ese punto, porque adaptarte no es ceder, es evolucionar. Es ajustar sin traicionarte. Es moverte con estrategia, sin perder tu centro. Y ahora prepárate, porque si la virtud es la base, lo que viene después es lo que la protege. La capacidad de gestionar tu imagen, tu presencia y tu influencia. Y eso te lo muestro en la próxima parte. La segunda clave: el arte de la presencia estratégica. ¿Alguna vez sentiste que dijiste lo correcto pero igual no fuiste escuchado? ¿O que hiciste todo bien pero nadie te dio crédito? Maquiavelo lo entendió siglos atrás. No basta con tener razón, hay que aprender a proyectar influencia y eso también se entrena.
No es fingir, no es engañar, es saber cómo gestionar tu imagen, tu lenguaje y tu energía para que tu mensaje tenga peso y tu figura inspire respeto. Y aquí viene una idea que puede doler un poco. El mundo no reacciona a tu intención, reacciona a tu presencia. No es justo, pero es real. No importa cuánto sepas si tu comunicación no transmite seguridad. No importa cuán noble seas si tu actitud no genera confianza. No importa lo que pienses si no puedes sostener tu palabra con energía. Déjame darte una imagen práctica. La gente en el fondo no quiere que le resuelvas la vida. Quiere sentir que si todo se cae, tú puedes mantenerte en pie y eso se proyecta con tu lenguaje no verbal, tu tono al hablar, tu capacidad de silencio, tu habilidad para decir no sin miedo. Ejercicio de presencia estratégica. 1. Elige una situación difícil que estés atravesando. 2. Visualiza cómo respondería tu versión más sólida. 3. Luego practícalo frente al espejo. No para actuar, para ensayar tu verdad con firmeza. Porque cuando tu energía interna se alinea con tu mensaje, nadie puede pasarlo por alto. Y sí, esto requiere práctica. Pero lo bueno es que no necesitas cambiar tu esencia. Solo necesitas aprender a sostenerla sin titubeos. Ahora que entiendes cómo posicionarte con claridad, vamos a un terreno más profundo. ¿Qué pasa cuando el entorno parece premiar al que transgrede y castigar al que actúa con valores? ¿Se puede triunfar sin traicionarte? La respuesta está en la próxima parte. La tercera clave: poder sin traicionarte. Hay una idea que Maquiavelo dejó clara. La imagen de virtud protege, pero la acción estratégica decide. Eso no significa actuar sin ética, significa entender que no todos juegan limpio y que tú debes aprender a cuidarte sin dejar de ser tú. Aprende a ser firme sin perder tu humanidad. No se trata de volverte alguien duro, sino alguien inteligente emocionalmente. No se trata de parecer bueno y ser despiadado, sino de proyectar integridad y actuar con discernimiento. Porque a veces la mejor forma de proteger tu paz es poner límites con claridad. Y cuando lo haces bien, no necesitas justificarte. Te pongo un ejemplo. Alicia, una líder empresarial, era reconocida por su empatía, pero constantemente otros intentaban aprovecharse de eso hasta que entendió algo fundamental. Ser buena no es decir siempre que sí. Ser buena es ser justa. Y a veces la justicia empieza diciendo basta. Desde entonces, Alicia no se volvió más fría, solo más firme. Y curiosamente, desde que puso límites fue más respetada, más valorada y más feliz. Aquí va una herramienta que puedes aplicar desde hoy: el protocolo de límites conscientes. 1. Cuando algo te incomode, no reacciones. Respira. 2. Formula tu verdad en una frase corta, clara y calmada. Esto no me parece justo. Prefiero hablarlo después. 3. Retírate sin drama. No expliques de más. Esto no es debilidad, es estrategia emocional, es liderazgo. Porque el poder auténtico no se demuestra gritando, sino permaneciendo claro mientras otros se pierden. Y ese es tu próximo paso: pasar del poder estratégico al poder personal. Nietzsche no hablaba de controlar el mundo, sino de transformarte desde dentro. Y eso comienza ahora. Prepárate. Primera clave: nietzscheana. Conviértete en quien estás destinado a ser. Nietzsche no quería que te conviertas en un líder para mandar. Quería que te conviertas en quien eres de verdad, no según tus miedos ni según las reglas impuestas, sino según tu fuerza interna más profunda. Lo llamó el camino hacia el Übermensch, que mal traducido significa superhombre, pero que en realidad significa ser quien trasciende sus condicionamientos. Aquí no hay espacio para compararte ni para seguir modelos. Aquí la pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar de vivir con el piloto automático? ¿A convertir tus heridas en claridad? ¿A ser la causa y no el efecto de tu vida? Déjame contarte una historia real. Gabriel era un artista que siempre vivió según lo que los demás esperaban, hasta que un día, harto de sentirse invisible, escribió en su diario: si sigo esperando aprobación, voy a morirme sin haber vivido como yo quería. Y ese fue su quiebre.
No se volvió famoso de inmediato, pero cambió algo más importante. Dejó de pedir permiso para ser él. Esa es la primera clave nietzscheana. Crea tu camino, aunque tiemble, aunque duela, porque tu verdadero poder no está en adaptarte al mundo, sino en ser tan tú que el mundo tenga que reorganizarse a tu alrededor. Ejercicio práctico para empezar. 1. Piensa en algo que haces solo para agradar. 2. Pregúntate qué pasaría si hoy elijo lo contrario. 3. Haz un pequeño acto que afirme tu individualidad. Puede ser una decisión, una palabra o un silencio. Hazlo sin rebeldía. Hazlo con convicción, porque la diferencia no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Y ahora sí, esta fue la chispa. Lo que viene es el fuego, porque la segunda clave nietzscheana no te pide control, te pide algo mucho más audaz. Abrazar el caos, amarlo, bailar con él. Y te explico cómo, en la próxima parte. Segunda clave nietzscheana. Abraza el caos como maestro. Nietzsche decía algo que a muchos les cuesta aceptar. Debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. No es poesía, es realidad. El caos no es el enemigo, es la materia prima de tu transformación. Es lo que te obliga a reinventarte cuando todo se cae. Es lo que te saca de la comodidad y te pone frente al espejo. Pero claro, nuestra educación nos enseñó a temerlo. Te dijeron que el caos es fracaso, que los cambios son errores, que el desorden es debilidad, y eso es falso. Lo que no te contaron es esto. El caos revela lo que ya no puede seguir igual. Te comparto una historia simbólica. María lo tenía todo ordenado. Una carrera estable, una familia perfecta en apariencia y una rutina impecable. Pero por dentro se sentía apagada hasta que un día todo explotó. Pérdida, silencio, ruido, dolor. Y ahí, en ese aparente desastre, descubrió algo que la rutina jamás le mostró, que lo que se quiebra también deja entrar la luz. Desde ese punto de inflexión, reconstruyó su vida desde otra verdad, no desde lo que debía ser, sino desde lo que la hacía vibrar. Nietzsche lo llamó amor fati, el amor al destino, pero no al destino pasivo, sino al que tú eliges resignificar. No maldigas lo que te duele, dale sentido, porque en esa alquimia está tu libertad. Ejercicio de transformación. 1. Piensa en una dificultad actual o pasada. 2. En lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, pregúntate ¿qué quiere enseñarme esto sobre mí? 3. Escribe una frase afirmativa que reencuadre esa experiencia. Gracias a esto, aprendí a valorarme sin depender de los demás. No es negación, es transmutación. No se trata de romantizar el dolor, se trata de no dejar que el dolor te defina. Y ahora que comprendes el poder del caos, vamos a la tercera clave. Una verdad que Nietzsche lanzó sin anestesia y que puede incomodar, pero también liberarte. Te la muestro en la siguiente parte. Tercera clave, nietzscheana. Libérate de la moral reactiva. Nietzsche planteó una idea radical para su época. Hay dos tipos de moral, la que nace del poder interior y la que nace de la reacción y el resentimiento. A esto lo llamó la moral del creador y la moral del imitador. La moral reactiva es esa que se indigna cuando otros prosperan, que critica lo que no puede alcanzar, que busca mantener todo pequeño porque teme ser confrontada por lo auténtico. En cambio, la moral del creador es la que elige sus valores conscientemente, no por obediencia, sino por coherencia. Pero ¿cómo reconocer desde qué moral estás viviendo? Aquí van algunas señales. Si actúas para evitar el juicio de otros, moral reactiva. Si callas tu verdad por miedo a incomodar, moral reactiva. Si haces el bien porque lo sientes, aunque nadie te aplauda, moral auténtica. Si creas tu camino, aunque no lo entiendan, estás en tu poder. Déjame compartirte un caso. Sofía era terapeuta. Durante años trabajó bajo métodos tradicionales, aunque muchos no resonaban con ella, hasta que un día dijo: si sigo usando herramientas que no me representan, estoy enseñando a otros a traicionarse también. Ese día dejó su comodidad y empezó a crear su propio enfoque.
Sí, perdió clientes al principio, pero ganó algo más importante: coherencia y con ella autoridad interior. Esto es lo que Nietzsche llamaba voluntad de poder, no sobre otros, sino sobre uno mismo. No dejes que el miedo a desagradar defina lo que consideras correcto. Ejercicio práctico. 1. Escribe 3 cosas que haces porque toca o porque se espera de ti. 2. Elige una de ellas y cuestiónala con honestidad. Tercera pregunta: ¿esto me representa o me acomoda? 4. Si no es tuyo, suéltalo. No por rebeldía, sino por fidelidad a tu verdad. Hemos visto el poder de Maquiavelo y la profundidad de Nietzsche, pero ¿qué ocurre cuando los unes? La respuesta puede redefinir tu liderazgo interno para siempre. Te lo revelo en la próxima parte donde Maquiavelo y Nietzsche se encuentran. Maquiavelo te muestra cómo moverte en el mundo. Nietzsche te enseña cómo moverte dentro de ti. Uno habla del poder que se construye con estrategia, el otro del poder que se revela cuando dejas de seguir patrones. Y aunque parecen mundos opuestos, hay un punto donde se unen. Ese punto es este: no hay verdadera estrategia sin autoconocimiento, y no hay verdadera libertad sin visión estratégica. En otras palabras, si solo piensas hacia afuera te pierdes. Si solo miras hacia adentro, te aíslas. El camino del poder consciente es el que integra ambos polos. Porque dime, ¿de qué te sirve tener carisma si no sabes quién eres cuando no te miran? ¿De qué te sirve ser fuerte en la empresa si te derrumbas cuando estás solo? ¿De qué te sirve tener una imagen si dentro de ti hay fragmentos que no has sanado? Lo que te propone este encuentro de ideas no es que te impongas en el mundo, sino que te hagas dueño de ti para que tu presencia tenga peso real. Maquiavelo te diría: aprende a leer a los otros. Nietzsche agregaría: pero no olvides leerte a ti mismo. Y esa combinación es dinamita creativa. Aquí tienes una práctica que une ambas filosofías. 1. Elige una situación en la que sientes que pierdes poder personal. 2. Obsérvala estratégicamente como Maquiavelo, o qué está en juego, o qué fuerzas hay en juego, o dónde estás cediendo. 3. Luego obsérvala internamente como Nietzsche, o qué parte de ti está cediendo, o qué herida se está activando, o qué versión de ti quieres invocar. Cuando juntas esas dos miradas, tu acción ya no es automática, es consciente, es firme, es libre. Y es ahí donde aparece una revelación clave, porque todo este viaje no es solo para ser más fuerte, es para descubrir algo aún más valioso, que tu poder no viene de ganar, sino de quién eres mientras avanzas. Has escuchado muchas veces que el poder es influencia o que el éxito es lograr lo que quieres, pero esa es solo la superficie. El poder real no es lo que otros ven, es lo que sostienes cuando estás a solas contigo. Porque dime, ¿quién eres cuando nadie te aplaude? ¿Quién eres cuando lo intentas y no ves resultados? ¿Quién eres cuando no hay testigos, ni recompensas, ni promesas? Ahí, en ese silencio incómodo, es donde se forja la verdadera grandeza. Nietzsche hablaba de voluntad de poder, pero no como ambición externa, sino como el arte de elegirte incluso en medio del caos. Maquiavelo observaba el juego político, pero detrás de sus estrategias había una pregunta clave: ¿cómo sostener el rumbo cuando todo lo demás cambia? Ese es el punto de inflexión. Cuando dejas de actuar por validación, cuando ya no pides permiso para ser tú, cuando ya no necesitas demostrar nada, porque lo que eres te basta. Te comparto una historia inspiradora. Daniel durante años vivió para cumplir expectativas. Tenía logros, reconocimiento, incluso éxito. Pero en las noches sentía que no estaba viviendo su propia vida hasta que un día se hizo una sola pregunta: ¿y si la verdadera conquista no es hacia afuera, sino hacia adentro? Desde ese día empezó un proceso de silencio, reflexión y autenticidad. Y su vida cambió. No porque el mundo lo aplaudiera, sino porque por fin él se respetaba. Aquí tienes un ejercicio de poder interior. 1. Haz una lista de las cosas que haces por obligación social. 2. Elige una y experimenta cómo sería hacerla desde tu centro, no por miedo ni por apariencia, sino por decisión libre. 3. Obsérvate. ¿Te sientes más liviano, más tú,
más coherente. Ahí empieza tu transformación. Porque al final del día todo esto, Maquiavelo, Nietzsche, la estrategia y el autoconocimiento converge en una sola verdad. No se trata de conquistar el mundo, se trata de no traicionarte a ti en el intento. Puede que llegues lejos, puede que conquistes, que inspires, que transformes tu entorno, pero nada de eso tendrá sentido si al final del día no puedes mirarte al espejo y sentir paz, porque el juego que realmente importa no es el de afuera, es el que juegas contigo. Maquiavelo te enseñó a moverte con estrategia. Nietzsche invitó a moverte con verdad, pero ahora es tu turno. Integrar ambas fuerzas, ser estrategia sin perder tu esencia, ser fuego sin quemarte por dentro, ser firme sin dejar de sentir. Ese es el poder que no se compra, no se grita, no se demuestra, se encarna, se vive, se transmite sin decir una sola palabra. Y para eso no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consciente, volverte tu propio observador, elegir desde un lugar profundo, no desde la herida sino desde la sabiduría que la herida te dejó, porque tú no estás aquí para cumplir expectativas, estás aquí para crear realidades y el único permiso que necesitas es el tuyo. Te dejo con esta práctica integradora. 1. Cierra los ojos un momento. Piensa en una decisión pendiente, algo que evitas. 2. Pregúntate con honestidad. ¿Estoy postergando esto por miedo o aún no estén elegido desde mi verdad? 3. Elige desde la conciencia, incluso si es incómodo, incluso si nadie lo entiende, porque en esa decisión honesta empieza tu verdadero poder. Conoces las 3 claves de Maquiavelo. Has sentido el fuego de Nietzsche. Pero hay una última verdad que no muchos se atreven a mirar, una clave silenciosa, invisible, que si no la descubres, todo lo demás se desmorona, porque sin ella el poder se convierte en fachada, y el éxito en una jaula con adornos. La clave más importante: no te abandones a ti mismo. No importa cuántas técnicas aprendas, cuántas frases subrayes, cuántas estrategias memorices. Si te traicionas cada vez que callas tu verdad, nada de eso servirá, porque el poder verdadero no está en imponerte, ni en ser más fuerte, ni en ganar siempre. El verdadero poder está en permanecer contigo, incluso cuando todo a tu alrededor cambia, incluso cuando no te entienden, incluso cuando dudas. Maquiavelo te enseñó a jugar con inteligencia, Nietzsche te enseñó a vivir con profundidad. Pero solo tú puedes hacer lo más importante, ser leal a quien eres, aunque nadie lo celebre. Julián tenía 47 años y durante mucho tiempo había creído que era feliz. Tenía lo que muchos envidiarían: una carrera sólida, una esposa que lo admiraba, 2 hijos sanos, una casa con jardín y un nombre respetado. Pero cada noche, cuando el mundo dormía y la casa quedaba en silencio, había algo que no lo dejaba en paz. Una punzada silenciosa, un eco que se colaba entre los huesos, una frase que nunca decía en voz alta, pero que sonaba cada vez más fuerte dentro de su pecho. ¿Dónde estoy yo en todo esto? No siempre fue así. De joven Julián tenía sueños, grandes, salvajes, suyos. Quería escribir no por fama, no por dinero. Quería escribir para decir esas verdades que nadie decía, para hablarle al dolor de la gente, para sanar con palabras. Pero a los 23 años alguien le dijo que eso no daba para vivir. Y él, con miedo de fallar, eligió el camino seguro. Administración de empresas fue solo un pequeño desvío. Uno más, el primero de muchos. Con el tiempo aprendió a callar su verdad en reuniones, a reír cuando no le nacía, a decir: tranquilo, estoy bien. Cuando por dentro estaba rompiéndose, se convirtió en un experto en encajar, en no molestar, en complacer, en postergarse, y cada vez que lo hacía, una parte de él se alejaba un poco más. Un día, años después, mientras recogía unos papeles viejos en el garaje, encontró una caja dentro. Había cuadernos amarillentos llenos de escritos de cuando era joven, frases intensas, ideas locas, verdades crudas, sueños intactos.
Se quedó leyendo por horas y al final de uno de esos cuadernos encontró una frase escrita con su letra con rabia y ternura. Prometo no abandonarte nunca. Prometo serte fiel, aunque el mundo no entienda quién eres. Julián no pudo más. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento y lloró no por nostalgia, no por tristeza. Lloró por haberse traicionado, por haberse olvidado, por haber dejado de elegirse poco a poco, durante años, sin darse cuenta. No se trataba de renunciar a su familia ni a su trabajo. Se trataba de volver a mirarse con honestidad y atreverse, aunque fuera tarde, a reconocerse otra vez. Esa noche, después de muchos años, escribió solo una página, solo para él. No fue un texto perfecto ni brillante, pero fue verdadero y eso bastó para que algo dentro de él despertara. Durante las semanas siguientes empezó a hacer pequeños cambios. Dijo no a una reunión que no quería tener. Recuperó el hábito de caminar solo los domingos sin celular. Le contó a su hijo menor que antes soñaba con escribir pequeños actos, pero cada uno era un puente de vuelta a sí mismo. No fue fácil, hubo incomodidad, culpas, dudas, porque cuando te has alejado tanto de ti, volver duele. Duele darte cuenta de lo que postergaste. Duele mirar atrás y sentir que te perdiste. Duele escuchar tu voz interna cuando lleva años en silencio. Pero más duele seguir huyendo. Y fue en una conversación con su esposa mientras tomaban café en la cocina que le dijo por primera vez con lágrimas en los ojos: siento que viví la vida que se esperaba de mí, pero ahora quiero empezar a vivir la mía. Ella no respondió con reproche, solo le tomó la mano, lo miró con ternura y dijo: entonces empieza, estoy aquí. Y ese fue su renacimiento, no un giro radical, no una renuncia masiva, sino un regreso íntimo, lento, consciente. Cada día una decisión más alineada, cada semana una mentira menos que sostener, cada mes una parte de su alma que volvía. Hoy Julián no es famoso ni vive de la escritura, pero escribe cada noche y cada palabra que plasma es un recordatorio. Nunca más voy a alejarme de mí. Esta historia no es solo de Julián, es de todos los que en algún momento se traicionaron en silencio, por miedo, por costumbre, por amor malentendido, por sobrevivir. Pero ya es hora de volver, de escucharte de nuevo, de honrar tu verdad, aunque tiemble, de darte el lugar que postergaste, porque si hay una clave más importante que todas las demás, es esta: no te abandones a ti mismo, no otra vez. Este mundo te va a intentar todo el tiempo a olvidarte, a encajar, a callarte, a agacharte. Pero tú no estás aquí para eso. Estás aquí para despertar, para recordar tu voz, tu fuego, tu visión. Y no hablo de ego ni de orgullo vacío. Hablo de esa firmeza silenciosa que dice: no necesito gritar para tener presencia. No necesito caerle bien a todos para caminar en paz. No necesito justificarme para seguir mi intuición. Eso es lo que hace a una persona imparable. No su fuerza, no su fama, no su dinero, sino su coherencia, su constancia, su silencio lleno de verdad. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabía. Solo necesitabas este recordatorio. Si esto resonó contigo, suscríbete ahora a Dark Mind, porque en este canal despiertas tu mejor versión. Cada palabra, cada idea, cada maestro que traemos de Maquiavelo es una guía para que domines tu mente, tu camino y tu destino. Haz silencio con esta idea. Haz espacio en tu vida para escucharte. Haz una sola cosa hoy que te devuelva a ti, porque el poder no se conquista, se recuerda. Y el que recuerda quién es, ya no puede ser manipulado, ni usado ni destruido, porque su eje no está fuera. Está dentro y ese es el verdadero juego. Ora, sal ahí fuera y camina como si ya lo supieras, porque en el fondo ya lo sabes.